Buenas tardes a todos y bienvenidos. Continuamos con la serie de webinars para presentar los resultados más relevantes del proyecto que ha llevado a cabo el Grupo Operativo para la Adaptación al Cambio Climático de Frutales de Hueso. Como bien se han realizado o se van a realizar un total de 5 sesiones, ya vimos en la primera sesión pues cuáles eran las variables agroclimáticas y las proyecciones futuras del clima en respuesta al cambio climático y cómo esto iba a influir en lo que es este sector de la fruta de hueso. También hemos visto pues, la adaptación varietal y las orientaciones productivas en frutales de hueso. En este contexto, cómo tenemos que seleccionar las variedades y en las zonas donde queremos ubicar nuestras plantaciones. Y el día de ayer estuvimos con Jesús García viendo las innovaciones en el manejo de los frutales de hueso frente al cambio climático. Hoy tenemos la última sesión en una jornada doble en la que vamos a contar en primer lugar con Jesús Gambín, que es profesor de economía en la Escuela de Negocios ENAE, que nos va a hablar de las consecuencias económicas y empresariales que va a tener el cambio climático en este sector de fruta de hueso. Faltaba lo que es el análisis y el impacto económico que va a tener este cambio climático para el sector. Y finalmente, pues vamos a ver una demostración de la herramienta que ha desarrollado el grupo, una herramienta para la ayuda a toma de decisiones para intentar pues, resolver o paliar en parte los problemas de adaptación de estos frutales de hueso, ¿no? al escenario que se nos plantea. En ella contaremos también con la presencia de Juan Francisco Vanegas de Vitec. Y nada, Jesús, cuando quieras podemos comenzar. Muy bien, Juanjo, muchas gracias por la introducción. Primero de todo, muchas gracias sobre todo a todos los asistentes, porque que a 9 de julio, viernes por la tarde, haya alguien escuchando una presentación como esta, es muy meritorio y espero que no queden decepcionados. En cualquier caso, en el caso de que no quedase completo la presentación que voy a realizar en el día de hoy, les invito también a que el próximo lunes se va a hacer la sesión de cierre del proyecto, en donde se van a presentar de una forma integrada, también para aquellos que no hayan podido asistir a algunas de las presentaciones, todos los resultados de este proyecto, desde el punto de vista climático, agroclimático, varietal, desde el punto de vista de manejo agronómico y también desde el punto de vista económico y sobre todo la presentación que se va a hacer con posterioridad a esta en la que estamos, que es la presentación de la herramienta informática que da soporte a la toma de decisiones en el sector de acuerdo con la problemática que está planteando el cambio climático. Para empezar esta presentación de las consecuencias económicas, lo que es muy importante destacar, lo que quiero remarcar al máximo, es que el cambio climático plantea al sector de frutales de hueso una serie de riesgos. Y los riesgos tienen un impacto económico. Es decir, toda decisión de inversión, cuando tiene más riesgo, demanda mayor rentabilidad. Evidentemente, el cambio climático no es la única variable que está afectando al sector de fruta de hueso, que es un sector que actualmente, si todo sector agrícola es un sector de riesgo, el sector de frutales de hueso es un sector de alto riesgo. Y no precisamente porque en todo momento vaya a ofrecer una gran rentabilidad. Entonces, en muchas ocasiones es difícil desentrincar cuál es parte de la problemática económica que ha creado el cambio climático, de cuáles son otras dinámicas que se están produciendo en el mercado de frutales de hueso, pues dado que en toda actividad económica influyen una serie de variables. Lo que sí está claro es que el cambio climático tiene un impacto estructural que trasciende la coyuntura de cualquier campaña y que trasciende y que va a trascender por muchos años la rentabilidad y las posibilidades de rentabilidad de las explotaciones. Por eso en esta presentación voy a tratar de describir primero cuál es la situación del sector, en donde, como digo, van a haber algunos detalles en donde ya se van a poder vislumbrar que son causados por el cambio climático y otros por otras razones de las consecuencias económicas de la situación económica del sector de frutales de hueso.
Y posteriormente, en la parte final, explicaré en qué medida las actividades económicas, las innovaciones desde el punto de vista tecnológico que se han aplicado a este proyecto pueden ayudar a reducir estos riesgos, al menos los riesgos productivos, porque el cambio climático plantea un riesgo productivo. Evidentemente, en la producción de frutal de hueso, como de cualquier otro producto agrícola, influyen otros riesgos, que es el riesgo de mercado. Y ese riesgo de mercado es un riesgo inevitable e inherente a la actividad económica en un libre mercado. Por tanto, voy a iniciar tratando de describir cuál es la situación económica y productiva en la que se encuentra el sector de frutales de hueso. Primero de todo, aquí una presentación de quiénes son los socios del proyecto. Aquellos que nos han seguido pues los conocen: la Federación de Cooperativas, FECOAM, de Murcia, la Federación de Cooperativas Valencianas, ANECOP, ENAE Business School, el CEBAS-CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el IMIDA, de Murcia, Vitec como socio, como partner tecnológico, y el Cajal como empresa asociada al proyecto, junto con otras empresas que también han sido colaboradoras de las más destacadas del sector. Para empezar, ¿qué dice la Unión Europea, dado que la producción de frutal de hueso que se produce en la Unión Europea se vende en el mercado europeo, como ahora verán, en un 90%, en más de un 90%? Pues lo que dice la Unión Europea en su visión a 2030 del sector, de todos los sectores agrícolas de europeos, y en concreto para la producción de frutal de hueso, es que el mercado se encuentra, resumiéndolo, en una situación de sobreproducción. Explico por qué una situación de sobreproducción. La producción europea ha pasado de encontrarse en una situación de más de 3.000 millones de toneladas en el año 2012 a una situación que ha superado, que se va aproximando a las 4.500 en ocasiones. A la misma vez que hay una dinámica de precios, que ahora entraré en ella, que ha llevado a una mejora varietal al menos en términos productivos, que ha llevado a que con una menor superficie de cultivo, como se puede ver en esta línea marrón, las cantidades producidas de frutal de hueso no se vean resentidas. Es decir, la oferta en el mercado se va a mantener constante y ha supuesto un incremento de cerca del 20% en los últimos, del 2012 al 2018, y se va a mantener estable, a pesar de que la superficie se va a reducir. La producción destinada al fresco se tiene previsto que se reduzca progresivamente en favor de la producción destinada a la producción procesada. Aquí la Unión Europea no termina de explicar si, debido a que por la sobreproducción los mercados del fresco van a ser más exigentes y va a haber que destinar una mayor parte de la producción va a ser destriada y va a ser apartada y va a tener que ser procesada como producción para conserva, o si por el contrario es que han detectado un mercado de conserva más atractivo. Pero en cualquier caso, la situación productiva es que se esperan rendimientos crecientes, dado que la producción no va a variar mientras la superficie se va a realizar un ajuste en la superficie productiva. La producción de melocotón y nectarina ha estado impulsada en los últimos 15 años básicamente por la producción, por la oferta española. Ahora lo veremos en más detalle. Es decir, ha sido la oferta española la que ha producido este salto en el mercado de fruta de hueso desde el año 2010 a esta parte, sustituyendo la decreciente oferta italiana y francesa. Aquí se puede ver más claramente. Se puede ver cómo la producción española, que es la que va en color lila, se puede ver cómo aumenta la agroproducción española en miles de toneladas de una forma muy acusante, es decir, muy acuciante, desde 1.221 en 2013 a 1.800. Miles de toneladas. Es decir, es un incremento muy considerable de la producción española. Y a la misma vez, y aquí únicamente está incluido en esta estadística en concreto, que es la que se incluye en el informe a 2030 para melocotón y nectarina, sin albaricoque y ciruela, en donde España también
juega un papel importante. Pues en este caso se puede ver cómo ya la producción en España empieza a plantear algunas bajadas, pero ahora las evaluaremos, porque se ha debido básicamente a alteraciones climáticas en mayor medida que a una reducción de superficies, que también, como pueden ver, en todos los países se está produciendo una reducción de superficies desde el año 2014, sostenidamente. Sin embargo, esta reducción de superficies, como ya se ha explicado, no ha variado, no ha afectado en una reducción de producción. Eso quiere decir que las nuevas variedades que se están plantando o las nuevas técnicas agronómicas resultan ser más productivas de lo que eran las anteriores. Eso no quiere decir que haya una mayor calidad, quiere decir que hay una mayor cantidad de kilos. El debate de calidad sería otro que no nos ocupa aquí, que no es un debate menor, sino que es muy interesante. Pero es un hecho palpable en ese sentido. Fíjense ustedes que la producción francesa ha decrecido, la producción italiana ha decrecido y las superficies de cada una de ellas, las superficies, como pueden ver aquí en el gráfico de la derecha, han decrecido. En resumen, han bajado en todos los países manteniendo rendimientos crecientes. La superficie cultivada de fruta de hueso de melocotón ha bajado también en España. Como ya veremos más adelante, básicamente por reducciones en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Lo cual ya empieza a dar una pista del impacto del cambio climático, dado que son dos regiones que están más afectadas por la variación, por el impacto del cambio climático. Murcia ha mantenido un crecimiento, aunque lento, y básicamente focalizado en la nectarina, en donde algunas de las variedades toleran una baja necesidad de frío, y lo veremos porque ya se ven el impacto del cambio climático en estas tendencias, aunque aún no se ha terminado de reflejar, aunque hasta 2018 no se había terminado de reflejar en producciones. Prácticamente ninguna fruta de hueso ha tenido descenso en producción hasta 2018. Ahora veremos lo que ha ocurrido en 2020 y 2021. En Europa solo ha habido variaciones al alza muy ligeras en cerezas y albaricoque, las dos producciones minoritarias en términos de superficies. Aquí se puede ver, redundo, en el crecimiento que se ha producido en la producción de fruta de hueso del año 2007 al año 2017 en España. Como se puede ver, es un incremento de más del 33%, para ser exactos, en un periodo de 10 años, básicamente impulsado por el melocotón, porque el melocotón y nectarina agrupados suponen el 75% de la producción. Luego, básicamente, el factor fundamental de este crecimiento se ha debido a estas dos producciones en España. En 2030, la Unión Europea espera una estabilización de la producción. Es decir, con una bajada, que espera una bajada que sea debida a menos producción y venta en fresco, un menos 0,4%. ¿Y cómo se va a distribuir entre especies y variedades? Eso no se sabe. Pero sí se sabe que va a haber una alta variabilidad interanual por la meteorología, especialmente por el cambio climático. La reestructuración del sector se va a producir con un especial impacto en España, en donde ya se está produciendo, debido al boom de producción de 2012 y al impacto que está teniendo el cambio climático. Sin lugar a dudas, el boom de producción que se plantea desde 2012 ha tenido un impacto en los precios sin que haya sido necesario el impacto del cambio climático, que impacta sobre la producción. Entonces, las superficies cultivadas se van a reducir durante todo este periodo en España, según estima la Unión Europea, a un ritmo de menos 3% al año hasta 2030. Es una bajada considerable cuando se ve en términos acumulativos y en donde el cambio climático va a ser uno de los determinantes, porque va a determinar en qué zonas se alcanzan los umbrales de rendimiento y al cabo de un plazo de tiempo, lógico en fruta de hueso de entre 15 y 20 años, como para mantener la producción viable en esas zonas afectadas por cambio climático. Básicamente en España, en la Unión Europea puede ser a ritmos de menos 3% anual y en España incluso del 6% o más anuales. En los dos últimos años se han estado reduciendo al 2,5% las superficies.
En cuanto a especies, especialmente melocotón, como veremos adelante, y geográficamente en Valencia y Andalucía, como ya había dicho. En menor medida en Cataluña y Murcia, que probablemente también se vayan a ver impactados. Aquí, por hablar un poco de algunos casos concretos, hasta ahora habíamos hablado de melocotón y nectarina. El albaricoque es la fruta de hueso menos producida en la Unión Europea, aunque los líderes en producción son Italia y España, y la tendencia de producción ha sido creciente. Probablemente la sobresaturación en melocotón se vio antes y hubo una transición al albaricoque que, al ser un mercado mucho más estrecho, es decir, un mercado con menos demanda, pues también se ha saturado. Y ha sido creciente en Italia y en España, esa tendencia ha sido creciente hasta 2020. Ha existido una fortísima presión de precios de 2015 a 2019. El 2020 y el 2021 son casos especiales, en donde el propio impacto del cambio climático sobre la producción ha hecho que esta caída de precios se haya visto moderada. Algunos me dirán que eso de moderada habrá que verlo, porque pueden haberse dado casos que incluso se haya mantenido para algunas producciones específicas o momentos de la campaña. Lo veremos también ahora en la parte final de la presentación. Este impacto de las heladas, este impacto ya es impacto del cambio climático, no porque antes no hubiesen heladas, sino como ya habrán visto en las sesiones anteriores, el daño que pueden causar las heladas por el cambio climático se incrementa. Y no solo eso, sino también los problemas productivos. Especialmente ha sido patente en este año en el albaricoque, que ya se veía venir de años anteriores. La producción española hizo pico de albaricoque en 2017, con 156.000 toneladas, y la europea, y eso provocó el pico de la europea, con 680.000 toneladas. Desde entonces, la tendencia es decreciente en el albaricoque. Las superficies aumentan muy lentamente o se estabilizan, ya bajan en este año. Aquí, en el concreto, en el albaricoque, Murcia totaliza el 50% de las superficies, y ahora lo veremos más adelante. Si además se incluye el sur de Albacete, probablemente se alcanza prácticamente el 65% de la producción nacional entre lo que es el norte de Murcia y el sur de Albacete. La producción ha estado creciendo en Lérida y Aragón, pero ya se ha estancado también en términos de la producción de albaricoque. Como antes veíamos en la producción de nectarina y melocotón agregadas, en la producción de albaricoque se puede ver la evolución en Francia, que básicamente produce lo mismo que producía en 2007, pero con una tendencia más bien a la baja después de haber hecho pico en 2012. La producción italiana, que siempre ha sido la más importante y que ha estado creciendo hasta 2019, tanto en 2020 como en 2021, esa producción ha bajado por el impacto del cambio climático, pero estaba en situaciones de estar en una situación de pico, y como se puede ver, la que ha tenido un crecimiento exponencial fue la española. Desde 2007 hasta el 2018, que hizo pico, un crecimiento de prácticamente al doble. Si no al doble, crecimientos superiores al 50%. Igualmente, se puede ver en las superficies. En las superficies ese impacto ha sido menor, pero sí se vio aquí el momento de crecimiento, se vio una tendencia creciente que ya se rompe en 2018. Muy probablemente en aquel momento, ya por el impacto que está manteniendo en precios esta sobreproducción, que al igual que en nectarina y melocotón, se trasladó un poco más tarde a lo que es el albaricoque. En ciruela, descartando lo que es, centrándonos en ciruela japonesa, que es la principal producción en España, y por eso excluimos lo que es la producción que se ve aquí de Rumanía, pues la tendencia es aún más decreciente. Tanto en producciones, que se ha mantenido relativamente estable, aunque en el caso de España sí se ve una tendencia decreciente, pero en superficie se ha visto aún más patente. Ya quizá el mercado de ciruela europeo aún se ha visto más saturado que los otros mercados, de ahí la importancia que ha tenido el mercado de Brasil y que posteriormente el impacto que tuvo el pasado año con su cierre por el COVID. Hemos realizado en el proyecto un análisis de rendimientos. Este análisis de rendimientos ha querido comparar cuáles eran los rendimientos de las 5 especies fundamentales de frutal de hueso, comparando los rendimientos promedios europeos con los rendimientos españoles y su evolución desde 2006 a 2019.
El objetivo de este trabajo era ver en primera instancia en qué producciones, en qué especies tenía ventajas productivas la producción española, dado que finalmente competimos en el mismo mercado, en un mercado en el que existe sobreproducción. La competencia se hace a través de los costes. Y como ustedes se pueden imaginar, los costes, la mejor manera de reducir costes es tener muchos kilos válidos para el mercado, porque rebaja los costes unitarios. Todos los costes, la mayor parte de los costes son fijos, el aumento de rendimientos bajan los costes unitarios, que es la única manera de poder tener márgenes de beneficios en mercados que están sobresaturados, sobre todo cuando llegan ya momentos avanzados de la campaña y ya la competencia se hace en este contexto a través de los rendimientos, por desgracia, porque es una situación que normalmente es una situación muy delicada cuando te ves forzado a tener que tener unos rendimientos muy altos para encontrar rentabilidad. En este contexto se va a producir una especialización. Se va a producir una especialización y resistirán económicamente aquellos que tengan mejores rendimientos, hasta que lleguen tiempos mejores. En este sentido de este análisis, que aquí tienen las cifras, pero yo voy a pasar a la explicación. Lo que he querido explicar es qué metodología hemos seguido. Los rendimientos de la fruta de hueso europea están sobre las 18 toneladas hectárea. Hay que tener en cuenta que aquí no solamente hemos evaluado superficies en plena producción, sino también superficies recién plantadas. Luego, en cierto modo, sabiendo que la plena producción de un frutal de hueso en promedio está del entorno del año 4, pues en plena producción, evidentemente, si únicamente se evaluara en plena producción, los rendimientos serían más altos. Pero con una gran disparidad. Es decir, hablar de la cereza nos lleva a 5 toneladas por hectárea y hablar de la tonelada del melocotón o la nectarina nos lleva a las 20. Lo cual pues presenta una gran discrepancia. Los rendimientos, ya sé que algunos pueden tener en melocotón 30 toneladas en plena producción, pero como digo, se están evaluando variedades de muy distinto tipo y a la misma vez en distintos estadios del ciclo productivo de la planta. Los rendimientos de la fruta de hueso han mejorado un 22% en promedio durante los últimos 15 años, a un ritmo del 1,5% anual de promedio. Yo esto quiero trasladar que para los que no estén acostumbrados a trabajar con incrementos de rendimientos, es un incremento de rendimiento brutal para una producción leñosa a nivel agregado. Es decir, la mejora en las prácticas de cultivo y sumadas a las mejoras varietales, al menos en términos productivos, ha producido en estos años un verdadero milagro productivo, que se puede acabar convirtiendo en una pesadilla de mercado cuando se hace de una forma descontrolada. El crecimiento ha sido muy dispar. En ciruela un 35%, es decir, a unas tasas del 2,1% desde 2007. Es por ello que antes se vio que se saturaba el mercado y el crecimiento, al menos el mercado europeo, y el crecimiento de los rendimientos se explica la mayor parte por crecimiento de la producción, por el aumento de superficie en ciruela, melocotón y nectarina. Albaricoque y cereza plantean dificultades para la mejora de sus productividades. Es decir, en resumen, la mejora de rendimientos en producción de frutal de hueso de 2007 a 2020 se ha debido a las mejoras productivas en el melocotón, nectarina y ciruela. En el caso de España, porque hasta ahora he hablado de Europa, debemos distinguir las tendencias de largo plazo y los cambios de rendimiento de los últimos años. En España ha crecido a un ritmo superior a la Unión Europea a tasas superiores al 30%, cerca del 2% anual en promedio. España tiene rendimientos en nectarina y melocotón iguales o superiores a la media de la Unión Europea, lo que ya nos apunta hacia dónde se va a especializar, hacia qué especie se va a especializar la producción española de fruta de hueso. El crecimiento de la productividad en España ha sido superior a la media europea en todas las especies, menos en albaricoque. Pero hay que tener en cuenta que en ciruela se partía de rendimientos mucho más bajos que los europeos, que el promedio europeo es de 2006. Pero en nectarina y en melocotón se ha alcanzado a igualar los rendimientos promedios europeos y en los últimos años, en el caso concreto de la nectarina, a mejorar
los rendimientos promedios europeos. En los últimos años, esta tendencia ha variado. Los rendimientos de albaricoque parece que crecían un poco mejor que en la Unión Europea, aunque se puede haber debido al impacto de aspectos climáticos, y el incremento de los rendimientos de melocotón y ciruela se han estancado respecto a la Unión Europea, pero en niveles próximos para melocotón y en ciruela no alcanzando a los niveles de productividad europea. En la nectarina, España es el líder absoluto, tanto en producción como en productividad, duplicando el ritmo de crecimiento de la productividad respecto a la media europea en este periodo analizando, e incluso partiendo ya de una posición superior. España tiene una clara ventaja productiva en nectarina y la está acrecentando. En melocotón mantiene la ventaja, pero no tan amplia en rendimientos como y tan creciente como la está plantando en nectarinas. En albaricoque se partía de rendimientos bastante más bajos los españoles que los europeos, pero la transformación varietal que se ha hecho con sus luces y sombras ha llevado a que el crecimiento haya sido más rápido que el promedio europeo. Aún así, se siguen rendimientos inferiores al promedio europeo. En cereza se partía de una gran desventaja y se ha aproximado, porque se ha mejorado bastante en la producción de cereza, y en ciruela, como ya digo, a pesar de los esfuerzos, la producción de ciruela europea sigue siendo más competitiva. Las ventajas productivas de la producción española claramente están en la nectarina. El albaricoque y la cereza tienen rendimientos más bajos que los europeos, a pesar del crecimiento que se ha planteado. Si lo miramos desde el punto de vista del consumo, la bajada de precios que se ha producido de 2014 a 2019 nos ha creado una ilusión óptica de que se ha incrementado el consumo en un 4%. Aquellos de ustedes que son productores, que me imagino que serán bastantes, pues dirán que no ha merecido la pena el incremento del 4% para el promedio de bajadas de precios que se ha producido, y lo comprendo perfectamente. Por eso ahí he querido puntualizar de que en 2014-2019, si se ha aumentado las ventas de fruta de hueso, básicamente se ha debido al sistemático uso de la promoción para su venta. La tendencia a 2030 es de bajada del consumo per cápita, independientemente de lo que ocurra en los precios, porque se ve una fuerte presión de producciones como el melón, como la cuarta gama en general, las frutas tropicales, y el consumo per cápita europeo va a estar sobre el entorno de los 6 kilos per cápita, muy similar al que se encuentra actualmente. Pero cada vez la facilidad de los consumidores para cambiar de un tipo de fruta de verano a otro va a estar más relacionada con los precios. Y es de esperar que la naciente producción, la creciente producción de producciones tropicales en la Unión Europea le va a competir a la producción de fruta de hueso. Aquí, y este no es el objeto de esta presentación, el sector de fruta de hueso se la juega en la calidad organoléptica de sus productos. Porque si bien la mejora varietal está claro que ha ayudado a la mejora de los rendimientos, que ya el cambio climático se está encargando de perjudicar, no tengo del todo claro, aunque aquí pueden existir diversidad de opiniones, que se hayan mejorado la calidad organoléptica de las variedades. Y nos vamos a enfrentar con productos competidores que sí lo han hecho, ostensiblemente en algunos casos. Las exportaciones de fruta de hueso se espera que se incrementen lentamente. Hay que tener en cuenta, como ahora se verá, que el impacto del veto ruso ha sido tremendo y que se espera aún hasta 2030 no se alcanzarán los niveles de exportación anteriores al veto ruso, con crecimiento de las exportaciones a una tasa del 0,4%. Fíjense ustedes en este gráfico, la Unión Europea no importa fruta de hueso, es marginal la cantidad que importa. Muchas veces todos nosotros podemos tener WhatsApp, grupos de WhatsApp en donde nos ponen, pero fíjate qué intolerable, vamos, es una anécdota. No hay nadie que se nos atreva a competirnos en el mercado europeo. Básicamente porque son tan estrechos los márgenes que tiene el sector, es tan sumamente competitivo que más bien somos nosotros los que exportamos. Fíjense acá, fíjense aquí en este gráfico, en la parte inferior se ve la cantidad importada en 2012 y la cantidad exportada.
básicamente 10 veces más. Esto los economistas es una de las medidas con la que juzgamos, una de las medidas de primera mano, luego hay que analizar más, para juzgar la competitividad de un sector. El sector de fruta de hueso europeo es competitivo a más no poder. Con el veto ruso, en 2018 se vio que el nivel de importación es lo mismo, que básicamente son en contratemporada, pero es que en temporada no nos sobra producción y la tenemos que exportar. Por eso se considera que si desarrollamos mercados crecientes, pues se podrá destinar una parte de esa producción afuera de la Unión Europea. La evolución de precios promedio de la fruta es a la baja para 2030, como ya he dicho, y la altísima competitividad de precios se puede ver en este gráfico. Fíjense, y aquí solamente es para melocotón y nectarina. Desde 2015 los precios están del entorno de los 60 céntimos, lo que es precio en origen, antes de transformación en central hortofrutícola, es decir, entrega a central hortofrutícola o cooperativa, el precio percibido por el agricultor de 60 céntimos subió un poco, pero es que está volviendo a los 60 céntimos en 2020 y todos sabemos que los costes no se han mantenido tan sumamente estables. Es bastante destacable ver cómo la producción francesa tiene una vida propia, lo cual a nuestros responsables económicos, cuando digo una vida propia es que se vende al doble, de lo cual se plantean aquí preguntas que no es el objeto de este webinar, que está en cuanto al cambio climático, pero eso sería objeto de otros análisis para aquellos productores que no son franceses. Aquí esto se pone de manifiesto que incluso para un año como 2020 la reducción de la producción europea no tuvo el impacto en precios de la cantidad de reducción que hubo. Tomando aquí un ejemplo de la semana 36 para la producción de melocotón, con la fuerte reducción que ha habido de producción, el impacto en incremento de precios ha sido muy bajo. Aquí se puede ver también en este gráfico, para lo que es la producción de melocotón, cómo a lo largo de la campaña, cómo se produce en el gráfico inferior, se ve como siempre los precios de inicio de campaña más altos y cómo posteriormente los precios bajan hasta situarse en los precios de campaña, los precios últimos de campaña del entorno de los 70, 60 céntimos que hemos dicho, dependiendo del año, con una tendencia a la baja, para al final terminar también con una ligera subida. Pero fíjense en un caso, es decir, la volatilidad, es decir, la diferencia que se puede encontrar de los precios a principio de campaña, en donde España es especialmente competitiva, aperturando lo que son los mercados de fruta de hueso europeos, es tremenda. Es tremenda, es de prácticamente el doble. Este rango se acorta mucho una vez que se llega a la campaña. Esto va a tener un especial impacto en el cambio climático, porque algunas de las variedades que van a estar más impactadas van a ser precisamente variedades precoces, que en ocasiones y no siempre coinciden con las variedades low chilling, y que se encontraban, la producción se encontraba planteadas en zonas en donde la acumulación de frío no era muy alta o donde el riesgo de helada era relativamente bajo. Pues bien, aquí que eran donde se podían encontrar márgenes interesantes, dado que el rango de 96 a 168 podía permitir encontrar márgenes, se pueden ver especialmente impactados por el cambio climático. Si este análisis lo hacemos para albaricoque, se puede ver algo similar. En este sentido, como digo, la producción francesa, que está en la parte superior, tiene vida propia, es decir, a unos precios en todo momento superior, pero aquí se puede ver cómo para la producción española, a lo largo de la campaña, porque aquí es un periodo a lo largo de la campaña, se produce la bajada de precios que es habitual conforme entra producto al mercado hasta llegar a los precios de campaña, pero a la misma vez se ve también cómo cada vez este arranque de campaña es a precios más bajos, lo cual es un doble impacto en el sector,
dado que, como he dicho al iniciar la presentación, muchas veces va a ser difícil desligar en qué medida los ajustes que se están produciendo en el sector son debido a dinámicas del propio mercado y que no nos ocuparían aquí en este webinar, o a dinámicas productivas. Pero aquí se puede ver cómo, por ejemplo, para 2019 prácticamente no hubo ventaja para la producción precoz. Algo que, por ejemplo, en 2014 era una clara ventaja en términos de precio. Siendo siempre conscientes que las producciones más precoces tienen rendimientos más bajos, especialmente acusados ahora con el cambio climático, lo cual nos llevaría a un doble shock. El doble shock es un impacto en los rendimientos cuando ya veníamos afectados en los precios, especialmente en las zonas de producción precoz, que era en donde España ha sido tradicionalmente más competitiva. El mercado europeo es altísimamente competitivo, con producciones crecientes y precios muy cercanos o por debajo de costes. Con esto quiero decir que, más que sentirnos amenazados por la globalización, al menos en lo que es la producción de fruta de hueso, son el resto del mundo el que debe de estar preocupado por lo que vamos a hacer nosotros con las exportaciones. Las productividades españolas y fechas de entrada en el mercado determinan las dinámicas económicas de las variedades. La nectarina, por sus rendimientos, es claramente competitiva en España. Incluso con precios más bajos los podrías, no quiero decir que sean necesarios, pero los rendimientos crecientes permitirían paliar el impacto de los precios más bajos, dado que se tienen productividades mayores que las europeas. En melocotón se va a ver sometido a más presiones a la baja, y ya se ha visto que incrementar las productividades está siendo complejo y que tiene una alta volatilidad y que cada vez presenta, igual que en el albaricoque, cada vez una mayor volatilidad de los precios al inicio de la campaña, lo cual hace aún más difícil de estimar la situación. Y el albaricoque, con rendimientos inferiores a lo que es el promedio europeo, solo alcanzamos precios competitivos al inicio de la campaña, teniendo en cuenta los costes de producción y los rendimientos del albaricoque, y que cada vez el premium de precio de inicio de campaña dura menos, y cada vez hay una volatilidad más alta de precios. Este mismo año era muy difícil hacer una encuesta hasta que no llegó el 1 de junio de cuál era el precio real del albaricoque. Es decir, había semejante disparidad de precios, era muy difícil. Nosotros que hemos estado trabajando con la estadística, era muy difícil llegar a una estimación. Ahora me voy a focalizar en lo que ha sido la evolución de las superficies, y aquí es donde va a aflorar más aspectos del cambio climático en España, con los últimos datos que publicó el Ministerio en el mes de abril. La superficie de frutal de hueso de 2020 a 2019 ha caído un 4%, aunque ha caído más en unos cultivos que en otros. Como se pueden imaginar, y todos los que trabajan en el mercado, cuando uno toma la decisión de abandonar una producción, no es porque haya venido un año malo o vea que ha tenido problemas en un año, ya sean productivos, que son los que nos ocupan en esta presentación, o de precio, sino viene de varios. Luego, y también dura por más de un año. Luego ya hay una tendencia de fondo a una reducción de superficies que, como se puede ver, en melocotón ha sido del 11%, en paraguayo no, en platerina tampoco, en nectarina también, a pesar de, como digo, de que es una producción donde España es competitiva, en albaricoquero del 1%, en cerezo del 9% y en ciruelo del 12%. Aquí se puede ver la distribución por superficies, como se ve siempre el melocotonero y la nectarina. Si sumamos melocotonero, nectarino y paraguayo, pues asuman prácticamente el 70% habitual de la producción española, que es muy semejante a la distribución de la producción europea, con un poco más de producción de albaricoquero que en otros, de albaricoque, de superficie de albaricoque que en otras, de albaricoquero que en otros países. Como ya había dicho anteriormente, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya llevan reduciendo sus superficies de frutal de hueso desde hace tiempo. Aquí es la variación de un año para otro, y en Andalucía se ve que ha subido,
pero bueno, es una cantidad muy baja. La tendencia de fondo en Andalucía es a la reducción y en la Comunidad Valenciana. Aquí no cabe duda, dado que normalmente eran producciones precoces, la mayor parte de las producciones de estas zonas, es que es el impacto del cambio climático el que en un porcentaje muy alto está llevando al abandono de la producción o la sustitución de la producción de frutal de hueso, debido básicamente al que no alcancen los rendimientos una vez que los precios no son los precios tan altos que podían existir anteriormente. La variación de superficies en Cataluña, en Extremadura y en Murcia, el impacto del cambio climático puede estar teniendo un reflejo. Pero como he dicho, me es muy difícil poder discernir en ese sentido cuál ha sido la causa que ha llevado a esa situación. En melocotonero, muy similar a lo que llevo mencionado, como se puede ver acá, aquí la producción ha bajado, de la superficie de melocotonero ha bajado desde 2015, de 51.000 a 44.000 hectáreas, algo que ya se va reflejando en la producción. Y fíjense que desde 2019 la caída de la producción es importante. Evidentemente no solamente por superficies. Fíjense aquí un detalle muy importante. El año de plantación. Aquí he remarcado el veto ruso en 2014, porque fíjense las plantaciones nuevas, aquí solamente están las plantaciones nuevas, cómo se ve el boom de la plantación de melocotonero hasta 2015 y la caída igualmente. Con lo cual, ahora mismo con el bajo nivel de plantaciones que se está produciendo, todo arranque, que no está reflejado aquí, todo arranque va a producir la reducción de superficies que he mencionado. Como se puede ver aquí, tanto en Aragón y Cataluña como en Extremadura y Murcia, se ha producido igualmente en todas y cada una de las regiones. Prácticamente en todas las variedades, aunque en algunas en concreto no. En algunas, pero fíjense que básicamente han sido de media estación y tardía. ¿Por qué? El cambio climático y la menor oferta de frío está planteando serias dificultades productivas a aquellas variedades que estaban plantadas buscando la precocidad y la entrada al mercado. Eso unido, por supuesto, también a que los precios no han sido tan atractivos como antes. Acá está la información, aquí está la información de Paraguayo, en donde se ve que la principal producción se da en Cataluña y en Aragón, aunque la producción de Murcia también es importante, y únicamente ha sido creciente de 2019 a 2020 en Cataluña. Lo mismo se ve para Paraguayo. Antes, el pico de plantación de Paraguayo se dio antes. Ya también el ritmo de plantaciones de Paraguayo se ha visto muy moderado hasta 2020. Y de nuevo lo mismo. Aquí en Paraguayo, como se puede ver, la mayor parte de las variedades que han tenido reducciones son, aparte de... se ven más dispar. El paraguayo no... Las variedades esta tempranas de carne amarilla se han tenido un crecimiento, pero las variedades de carne blanca han tenido un decrecimiento, especialmente las tempranas. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque los rendimientos en zonas en donde la acumulación de frío no está siendo suficiente, cuando se confrontan con los precios de mercado, no están llegando. En la nectarina, como se había dicho, también se está produciendo una bajada, siendo Cataluña el principal productor, seguido de Aragón, Extremadura y Murcia. Aquí de nuevo, tanto Cataluña como Aragón han tenido bajadas en la producción, en la superficie, perdón, que también han sido en la producción. De nuevo lo mismo, aunque quizá con menor impacto. Desde 2014 las plantaciones se han reducido considerablemente. Y en nectarina, de nuevo el mismo impacto. Las variedades de las que más se está prescindiendo son de estas tempranas y también de media estación, especialmente aquellas plantadas en zonas en donde los rendimientos no están alcanzando cuando se confrontan con los precios a los costes. En albaricoquero, Murcia es el principal productor con muchísima diferencia en ese sentido, y de nuevo igual. La producción, las superficies han bajado un 4% en Murcia, 18% en Extremadura,
Y aunque en Cataluña y Castilla-La Mancha sean crecientes, básicamente en Castilla-La Mancha, en el resto son decrecientes. Fíjense ustedes que aquí se puede ver algo claro. Mientras en Murcia ha bajado un 4%, en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 12%. La dinámica es buscando lugares en donde la acumulación de frío se garantice y los rendimientos también. De nuevo, en el albaricoquero se plantea la situación en términos de plantaciones de la crisis del sector. En ciruelo las dinámicas son las mismas. Ya para ir concluyendo, voy a ir planteando la dinámica de la situación europea. En el mercado europeo de fruta de hueso, como se puede ver, la tendencia de producción de 2015 a 2019 ha sido a la baja y en 2020 ha sido inferior. Así que para 2021 se ha pasado de 4.276.000 a 3.393.000 a este año, que la estimación que hay es de 2.764.000. En 2020 y 2021 el cambio climático ha tenido un impacto tremendo, con caídas del 19% y del 35% respecto a la media. Es decir, el impacto del cambio climático sobre las producciones está siendo fortísimo. Y ya no se puede decir que sea algo coyuntural. Ya son varios años consecutivos en donde, a pesar de los rendimientos crecientes, el cambio climático está bajando las producciones, ya está afectando a los rendimientos. Las mejoras de técnicas de cultivo y de variedades no consiguen igualar esa situación. Entonces, el proyecto, aquí hay más detalles que ampliaré el próximo lunes en la presentación que se va a hacer del cierre del grupo operativo. Ya para la parte final de esta presentación, aquí les muestro la evolución de precios. La evolución de precios, como se puede ver en el hecho de que se haya producido reducción de producciones tan considerablemente como se ve en el año 2021, que es la línea que va en lila, no se ha reflejado en incrementos de precios. Bien es cierto que están por encima de esta barra que determina el precio medio, bien es cierto que están por encima, pero es que solo faltaría que estuviesen por debajo. Esto es para melocotón y esto para albaricoque. Las reducciones de producción no se están viendo reflejadas prácticamente en ningún momento de la campaña en precios. Entonces, para concluir, lo que estamos haciendo en el grupo operativo de cambio climático es realizar innovaciones. Innovaciones conducentes a que los rendimientos se puedan preservar en las zonas de cambio climático. Estas innovaciones implican, en primer lugar, el hecho de que somos conscientes de que la acumulación de frío con los inviernos, que ya se han explicado en los seminarios anteriores, la volatilidad, es decir, los inviernos con poco frío o veranillos que se producen en los inviernos, bajan los rendimientos de fruta de hueso, especialmente de las variedades que están mal situadas o que no están bien adaptadas, lo cual hace más difícil la viabilidad, dado que no se están enfrentando a una situación creciente de precios. En ese contexto, el segundo punto es que cada vez hay más tormentas. El impacto del granizo cada vez es mayor, que es una de las consecuencias del cambio climático. Luego, también se ha experimentado con qué impacto tienen técnicas agronómicas las mallas antigranizo, al igual que las propias mallas antigranizo varían el cultivo y permiten una reducción del uso del agua, que está también alineado con el hecho de que van a haber restricciones hídricas para la producción en determinadas zonas que tienen déficit hídrico, y que el establecimiento de estas mallas, al reducir las necesidades de agua y reducir el riesgo de granizo, pudieran hacer viables en alguna medida la producción, al igual que técnicas más sofisticadas como el sombreo, aprovechando las instalaciones de malla antigranizo, que se sitúe sombreo en zonas en donde la acumulación de frío invernal no alcanza, pero que utilizando esta técnica se puede permitir alcanzar a esas cantidades de frío que requiere para garantizar las producciones. Con todo esto, ustedes se estarán preguntando, lógicamente, qué es, si merece la pena.
realizar este esfuerzo inversor, junto con otras técnicas como inductores de brotación por bioestimulantes para que esa falta de frío invernal tenga el mínimo de impacto en la brotación. Y todos estos gastos merecerán la pena o no merecerán la pena para tratar de preservar plantaciones existentes, dado el contexto del mercado. Bien, nosotros hemos tratado de hacer evaluaciones que el próximo lunes y también a través de una herramienta que se va a situar en la página web, vamos a tratar de, para cada caso concreto, puesto que generalizarlo sería complejo, cada agricultor pueda ver cuáles serían los rendimientos esperados en una determinada zona geográfica con una determinada variedad, y a partir de esos rendimientos y los riesgos de helada que pueden tener, determinar qué producción se puede tener y cuál sería el incremento de producción y reducción de costes que estas técnicas que hemos comprobado que funcionan agronómicamente, es decir, funcionan agronómicamente, si funcionan económicamente. De manera que ahora voy a dar paso a la presentación de la herramienta para determinar la adaptación de las variedades y de las especies y las variedades a las distintas zonas homoclimáticas. Nos van a proporcionar un primer input. ¿Qué rendimiento puedo esperar de mi plantación en una determinada zona? Y posteriormente, a través del grupo operativo, se aportarán los costes que hemos estudiado a través de una encuesta como la que le muestro aquí a continuación, es decir, los rendimientos, las reducciones de coste, así como los incrementos de costes fijos que puede suponer realizar estas inversiones, confrontándolos con las expectativas de precio que tiene cada agricultor en cada caso. Resumiendo, el grupo operativo de cambio climático en frutales de hueso ha verificado que estas técnicas productivas agronómicamente palían los efectos del cambio climático. En una medida, si nosotros realizamos plantaciones bien adaptadas o en zonas en donde la adaptación es regular, es aproximada, estas técnicas de cultivo permitirían mejorar la producción en una determinada cantidad, no hacer un milagro, pero evidentemente implican costes. La evaluación de los costes es en lo que hemos estado trabajando en esta evaluación económica. Yo ya les adelanto que el próximo lunes le pondré mayor precisión, y porque hay una gran casuística, y luego estará la herramienta en la propia página web, que para variedades que aspiran a tener unos precios altos o especies que aspiran a tener unos precios altos, como puede ser producción de albaricoque muy precoz o sobre todo de cereza muy precoz, en zonas límites, si los precios se mantienen y no bajan más de los precios de inicio de campaña, esa producción aplicando estas técnicas sería viable. En las zonas en donde los precios de campaña son ya bastante bajos, probablemente estas técnicas, hasta que no se perfeccionen y su gestión y su implantación, como toda técnica, empiece a tener curvas de aprendizaje y se produzca una bajada de los costes de su aplicación, probablemente en el estadio de tecnología actual aún no sean viables. Pero probablemente, si el sector se regulara y hubiese una subida de precios, empezaría a haber rentabilidad en la aplicación de estas técnicas. Para concluir, estas técnicas que hemos evaluado en el proyecto nos llevan a la siguiente conclusión. Son agronómicamente viables, podrían ayudar y ayudan a paliar el impacto del cambio climático en plantaciones existentes de alto valor añadido, es decir, con precios elevados, en donde la pérdida de producción tiene un importante impacto en el ingreso de esos productores. En producciones de campaña, de media campaña, su aplicación actual no sería viable económicamente, dados los costes que implica la aplicación de algunos de ellos, confrontados con los precios. Pero a medida, si se produjera una subida de precios y una bajada que es previsible de los costes, las dos cosas son previsibles a un horizonte de 2030,
puede que estas incipientes técnicas que ha realizado el grupo operativo y que son ahora mismo están a nivel de prototipo, sean aplicables y viables para paliar el cambio climático. Jesús. Con esto, para no hacerme más largo, termino la presentación y les invito a que puedan participar en la siguiente, que es la presentación de la herramienta informática que nos da acceso a conocer en qué medida se adaptan las especies y variedades a los distintos climas a partir de la localización en donde queramos realizar una producción o la estemos realizando. Muy bien, Jesús. Vamos, como bien has dicho, a dar un margencillo de 5 minutos porque nos tenemos que cambiar de sala. Todos los que os habéis inscrito en la jornada habéis recibido seguro un enlace para engancharos ahora a las 5:30 a una sala nueva. Vamos a hacer el cambio y ya digo, en menos de 5 minutos reiniciamos con esta parte de la herramienta que está comentando Jesús. Venga, hasta ahora mismo. Ahora, bueno, en cualquier caso se podrán plantear dudas, tanto Claro, de esta parte como de la otra, al final a de continuación. la Sí, otra sí, sesión. ha habido alguna preguntilla que contestaremos al final. Perfecto. Venga, ahora Paco. mismo nos vemos. Ahora.